tardes, buenas noches, como decían en Barrio Sésamo. Vamos a iniciar esta andadura de hacer estos vídeos, que sobre todo lo que queremos es que paséis un buen rato compartiendo esos recuerdos que todas y todos tenemos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, sobre todo relacionada con el cine, ¿no? Pues como bien dice Víctor, aquí estamos en el canal Videoclub Nostalgia con estos vídeos que vamos a hacer los tres amiguetes sobre el mundo del cine, sobre el mundo de los 80, en general las series, dibujos, música, lo que es la cultura de un ochenter, tanto digamos de los años 70, 80 y 90. Y como bien dice Víctor, hoy nos centraremos en lo que es el cine. Modesta aportación, yo soy Vic Ochenter, soy doctor en periodismo, escritor de novelas, cinéfilo, seriéfilo, ochentero y también, pues, no lo puedo negar, fan de Star Wars. Por lo tanto, intentaré, pues, aportar mi granito de arena, pues, a los temas que vayamos tratando. Benja nos pide en este primer vídeo que hablemos sobre cines de barrio, cines antiguos y cines de verano. Bien, en primer lugar tenemos que distinguirlo porque son tres conceptos distintos, ¿no? Hola, me llamo Miguel y soy uno de los administradores junto con Benja de la página Videoclub Nostalgia, de la cual tratamos, como ya sabéis, del cine especialmente 70, 80 y 90, pero siempre ampliamos un poquito más. Bien, pues falto yo por presentarme. Yo soy Koji McFly, ¿vale? Yo soy el administrador de la página Videoclub Nostalgia. También tenemos nuestro canal de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Y en todas estas páginas lo que queremos es dar a conocer lo que a nosotros nos apasiona, que son los 80. Hoy vamos a hablar del cine, como bien dice Víctor y como bien dice nuestro amigo Kelcho, y vamos a ello para, digamos, informar un poquillo de lo que son nuestras experiencias personales en este mundillo. El llamado cine de barrio, pues cine pequeño, barrio popular, gran ciudad, normalmente películas no tanto de las películas de estreno, sino películas más de serie B, matiné, ese tipo de proyecciones, ¿no? Había una cosa muy curiosa, sobre todo mediados, finales de los 70, que era que había cine en las parroquias. Aunque pues los millennials no se lo puedan creer, pues eso ocurría, ¿no? Hay que tener en cuenta que nos movemos en otros parámetros, es decir, no es la iglesia dogmática actual, ¿no?, del cura con sotana que está persiguiendo niños, todo lo contrario, ¿no? Pues era más pegada a la sociedad. Las parroquias eran algo así como centros sociales, centros culturales, se daban cursos. Mi madre fue a cursos que los daban en las parroquias, porque entonces pues todavía no había pues aulas y cosas así para darlos, ¿no? Hay que tener en cuenta también que era otra iglesia. Era la iglesia del Papa Pablo VI, del cardenal Tarancón y del Concilio Vaticano II. Nada comparable con lo que vino después, en los 80, con el Papa Wojtyla, su fiel acólito Ratzinger, ¿no?, el cardenal Rouco y el Concilio de Trento, que eso era ya, pues eso, la vuelta a la Edad Media. Después de haber estado casi pues en un concepto mucho más avanzado, ¿no? Ocurría eso. En las parroquias pues eran lugares donde había, pues a lo mejor, pues había un subterráneo, en concreto en estas, había un subterráneo donde
donde se podía, pues era como una especie de salón de actos, para que nos hagamos una idea, y entonces allí proyectaban películas, ¿no? Normalmente eran los domingos por la tarde, a las 4 o a las 5 de la tarde. ¿Os podéis imaginar qué películas? Ya no de serie B, pues eran de aventuras, de monstruos, las de Godzilla, de chinos y karatecas, serie B de aventuras, yo que sé, La isla misteriosa con Omar Sharif, ese tipo de películas, ¿no? Y además con cambio de rollo, porque tenían un proyector pues barato, entonces el rollo se tenía que cambiar manualmente. Los rollos, para haceros una idea, duran aproximadamente media hora, ¿no? Una película normal tiene 3 rollos, y a partir de 3 rollos ya es una película larga, ¿no? Entonces pues había que cambiarlo y tardaban entre 10 minutos, un cuarto de hora, porque se tarda. Los cines ya más modernos, incluso cine de barrio, pero más adaptados, pues ya tenían el doble proyector, ¿no? Que te permitía pues que el espectador no se diera cuenta cuando cambias de rollo. Si habéis visto Cinema Paradiso, se percibe muy bien, ¿no? Lo que son la proyección, los rollos, etcétera. Bueno, el cine de barrio. El cine de barrio, como tal, no sé si se podía considerar, porque me acuerdo que teníamos una comparsa y en el que ya veíamos películas proyectadas en una pantalla con una doble bobina, que los más veteranos lo habréis conocido, y siempre caían 2 películas, y era una de Bruce Lee, bueno, realmente de un falso Bruce Lee, aunque no recuerdo el título, y otra de Bud Spencer. Y la verdad que era todo un fenómeno. Eso es creo que lo más aproximado que podríamos definir de lo que yo conocí como cine de barrio. Pues hablando de cines de barrio, digamos, yo en mi juventud y mi infancia la pasé en Huelva. Y allí pues eran cines, pues como los cines de barrio que puede haber en Madrid. Eran cines más o menos pequeños. Yo me acuerdo mucho del cine Fantasio y el cine Odiel, en el que yo pues veía todas las películas que, bueno, no eran de estreno, pero para mí sí lo eran, claro, evidentemente, porque por aquel entonces ni siquiera existía el vídeo. A mí yo tardé unos años en tener un vídeo y digamos que ese tipo de cine, pues para mí tiene no sé, algo especial. Todo ese sentimiento de nada más entrar, el olor a palomitas, me acuerdo de los toblerones y todo eso que vendían ahí en la entrada, porque había a la entrada un bar, ¿vale? Y en el que, porque antes en muchos cines, yo los he vivido, como sabréis, pues las películas, los rollos tienen una duración y entonces había un descanso y entonces siempre sacaban el letrerito de visite nuestro bar y la gente aprovechaba para ir al servicio, a evacuar o a comprar alguna chuchería, algo de beber y yo me acuerdo incluso el olor de los asientos de madera, de la moqueta, incluso el ambientador que había en general en los baños y siento algo especial por los cines de barrio, que también luego viví muchas veces cuando venía de turismo o tenía familia aquí, iba a algunos cines, pues por ejemplo en Getafe, y he visto mucho cine de barrio que me encantaba, que probablemente no eran películas de lo más, digamos, novedoso ni de estreno, pero disfrutable totalmente. Por ejemplo, yo recuerdo en el cine de mi barrio, en una matiné, haber visto Star Crash, que era una película, yo creo aproximadamente del año 79, por ahí, protagonizada por un por entonces desconocido David Hasselhoff, ¿no? El coche fantástico, y la icónica actriz de las películas de serie B de aventuras de entonces, que era Caroline Munro, ¿no? Que luego sería Chica Bond también. Y claro, una película mala es poco, ¿no?
de efectos especiales, pues eso, cartón piedra, fundido barato, etcétera. Pero claro, tenían ese encanto, ¿no?, de ir con los amigos, de que eras un chaval, todo ese tipo de cosas, igual que el cine de la parroquia. Pues claro, eran películas, pero pues ibas allí, ibas con los amiguetes. A veces cuando los amiguetes no les gustaba la película, yo recuerdo haber incluso ido yo solo, porque hacías un scouting, digamos, entre los amigos, hoy cuál ponen, pues esta, y ay, pues no sé, ay, pues al final acababas yendo tú solo. Cuando era una película un poco más conocida, o un poco más que el título era El monstruo del pantano, yo qué sé, pues entonces pues, la gente se animaba un poco y íbamos 5 o 6. Pues a todos los cines, pues grandes clásicos de toda la vida, del hall de madera, del hall de mármol, pues lo que, pues en este caso en Madrid representa sobre todo la Gran Vía, ¿no? Con esos cines enormes, ¿no? Yo recuerdo que el cine Avenida, donde, por cierto, pues vi Jurassic Park, ¿no? Es que eran 1.700 butacas. Había 1.000 en lo que llamaban el patio de butacas y 700 arriba en el club. Era como un estadio, ¿no? Era algo gigantesco. Bueno, y pues sí, ese entorno de la Gran Vía, pues el Cine Callao, el Palacio de la Prensa, los cines de Torre de Madrid, y luego había otra zona de cines, Bilbao, Fuencarral, el Cine Paz, que era bastante grande, ¿no? Y sí que quiero mencionar especialmente un cine que, por cierto, ya ha desaparecido. Han hecho un hotel en Otro Crimen, ¿no?, que es el Real Cinema, ¿no? Estaba un poquito más abajo de la Gran Vía, ¿no?, cerca del Palacio Real. Entonces, ¿por qué guardamos ese bonito recuerdo de él? Pues porque en ese cine es donde se estrenó en 1977 La Guerra de las Galaxias, que ya sabéis que en su estreno pues era una película pues que era poco conocida, que no se sabía qué tal, qué cual, aunque ya pues venía de tener éxito ya en Estados Unidos. Entonces tampoco se estrenó en los cines, digamos, de la calle de al lado, ¿no?, de la Gran Vía, y el Real Cinema era un poquito más pequeño, pero estuvo en cartel yo creo que cerca de 2 años, porque fuimos en verano, todavía la estaban poniendo, porque claro, empezó, y eso fue un no parar, ¿no? Luego había otros cines también que los llamaban cine de sesión continua, ¿no?, que pues según terminaba la película empezaba otra vez. Entonces tú podías entrar a mitad de película y había gente, incluso nosotros, que pues al final veías terminar la película y te quedabas a ver el principio porque no lo habías visto. También había cines, incluso en el centro, que se llamaban, ponían películas de lo que llamaban reestreno, ¿no?, pero que en realidad eran filmes clásicos, ¿no? Quo Vadis, Con descanso. Yo creí que me moría porque era un niño, iba con mis padres y qué cosa tan aburrida. Pero bueno, luego había otras fantásticas, ¿no?, de aventuras, Ulises, Los Siete Magníficos, la Batalla de Midway, bueno, un montón de películas clásicas que tuvimos la oportunidad de verlas en el cine, incluso antes de verlas por televisión. Recuerdo como anécdota que una de aquellas veces, ¿no?, me dije, vamos a ver una película, se vienen tus tíos, tus tías, tus primos, ¿qué película es? Sonrisas y lágrimas. Y yo ya era un chavalito, pequeño todavía, pero ya me mosqué, digo, esto va a ser un ruidazo. Y entonces dije, pues yo no sé si voy a ir. Sí, vente, que es de guerra. O sea, para empezar mintiendo, ¿no? Vente, que es de guerra. Y claro, yo como un niño pequeño, ¿no?, de estos que están dando la murga, me pasé toda la película, que dura además pues 3 horas,
¿Y cuándo empieza la guerra? ¿Y cuándo viene la guerra? ¿Y cuándo viene la guerra? ¿Y cuándo viene la guerra? Es que así no se puede. No puedes ir mintiendo a la gente. Cine antiguo. Había un cine en la calle San Francisco, en la zona donde yo residía, que se llamaba el Cine Vizcaya, pero era especialmente conocido como el Chegas, y ahí siempre solía haber doble sesión. Me acuerdo que había dos alturas, o sea, el gallina que llamaban, y la parte alta, y bueno, aquello era un Cristo, pero bueno. Y la doble sesión no fallaba, una de vaqueros y otra pues lo que había por aquel entonces, igual, pues una de karate, una de acción, pero que caiga una de vaqueros, caía, eso seguro. Yo estos cines grandes que habla Víctor, los clásicos, estos que tenían incluso un gallinero que le llamaban, ¿no? Estaba como que había como 2 plantas que eran enormes, incluso yo creo que había hasta anfiteatro, ¿no? Porque eran como antiguamente eran teatros, estos grandes que había en la Gran Vía o que sigue habiendo alguno en la Gran Vía. Yo recuerdo de joven también, pues lo típico, cuando venía de turismo y pasaba por ahí, alucinaba con lo que era la majestuosidad de simplemente verlo desde fuera, esos carteles alucinantes, los fotocromos, todo, o sea, y luego entrabas dentro y alucinabas del lujo que tenía, pero luego, no sé, luego una vez que ya empezaba la película y te sentabas, pues era puro cine y me encantaban esos cines de la Gran Vía enormes y donde se vivía un cine, pues eso, además de estreno, porque en esos cines sí que eran películas, digamos, de riguroso estreno. El cine de verano es un concepto totalmente distinto. Estás de vacaciones, hace calor, es por la noche, se comen pipas, se comen bocadillos, la gente se levanta y normalmente se hacía un compendio de las películas estrenadas en los cines convencionales en esa temporada, digamos. Entonces se pasaban y entonces pues ibas y había veces que veías películas que habías visto ya. En cuanto al cine de verano, pues la verdad es que pasé muchos veranos en un pueblecito de Galicia y ahí no se estilaba el cine de verano para nada. O sea, el que tenía suerte de tener vídeo en casa, VHS o bien beta, fijaros de qué tiempos, era un lujo. Lo más similar que había era ir a la fonda o a un bar y si tenías suerte te ponían una película, y eso es lo más similar a un cine de verano que yo he conocido. En cuanto al cine de verano, pues sí, tienes razón, Víctor, es un concepto totalmente distinto. Yo lo viví bastante, a mí me gustaba, de hecho todavía sigo yendo a cines de verano porque me encanta el poder disfrutarlo ahí al aire libre, con tu sillita de estas, digamos, a veces eran sillas un poco incómodas, eran sillas, a veces tenías tú que llevarte un cojín de casa porque eran demasiado incómodas, pero no sé, el fresquito este de la noche, sobre todo en Huelva, que era un calor agobiante durante el día, ibas por la noche a ver el cine y flipaba. Yo tenía la suerte de que enfrente justo de donde yo vivía, en Huelva, en la calle Alcalde Federico Molina, la avenida Alcalde Federico Molina, ¿vale? Yo donde vivía, justo enfrente, que era al lado de una iglesia, había un cine de verano donde se pasaban casi todo el verano proyectando películas, como bien dice Víctor, eran películas o serie B o películas reestrenadas con muchísimos años. Yo recuerdo una, que no sé el título, recuerdo haber visto una que era como una especie de spaghetti western en la que salía muy joven Miguel Bosé. También mogollón, infinidad de películas de estas de Tarzán, pero que no era el Johnny Weissmuller. Eran una especie de explotación de Tarzán. Hubo distintas versiones de las películas de estas de Tarzán, de aventuras. Había también muchas de estas como de japonesas, con medio de manga, he llegado a ver. Incluso tuve la suerte de que al ser enfrente tenía amigos que el edificio daba al cine y muchas veces desde la terraza de su casa al balcón podíamos a veces ver alguna película y, oye, hay un poquillo de Strangis,
pero molaba. Y en el pueblo, en mi pueblo, en Puerto Llano, también he vivido el cine de verano. Recuerdo que nos llevaba mi abuela y he visto películas pues, muy bonitas. Yo he llegado a ver allí películas, me acuerdo de ver Conan el Bárbaro, o sea, increíble. Además, creo que incluso era una doble sesión, no me acuerdo cuál era la otra película, pero vamos, salí alucinado, o sea, increíble. Ver Conan en el cine, eso fue la leche. Y lo que digo, el cine de verano, por favor, que no se, eso tampoco se pierda, ni el cine como sí, ni el cine de verano. Es increíble. Hace poco tuve la experiencia que siempre he querido haber estado en lo que son, esto que es muy americano, los autocines. De momento la experiencia la he vivido, en vez de estar en el coche, porque como voy también con niñas pequeñas y incluso era en verano, pues la experiencia la hicimos como tumbados en unas hamacas, viendo el cine al aire libre, y la verdad es que lo recomiendo totalmente. Cuando tenga la experiencia de estar en el coche, como en las películas estas americanas, lo contaré, porque tengo también muchas ganas. Bien. Yo creo que es un concepto más asociado a los años 60, que termina, digamos, a principios de los 70, digamos, cuando ya pues se puede salir por la calle abrazado, besarse en la calle, darse la mano en la calle, existen los pubs, las discotecas, la gente sale, no es necesario meterse en un cine, digamos, para besarse con su novia, ¿no? Que es el concepto, ¿no? Que le llamaban precisamente por eso la fila de los mancos. Yo creo que está más asociado a la generación, digamos, de nuestros padres, más que a nuestra generación, ¿no? Si te has tenido que besar con tu novia en el cine, pues te has besado de forma natural, pero no has ido al cine a besarte, sino has ido al cine a ver la película, ¿no? Hombre, Víctor, yo que soy un poquito más joven que tú, un pelín, yo sí he llegado a vivir lo de la fila de los mancos. O sea, le llamaban la fila de los mancos porque en esa zona las últimas filas eran como las más oscuras y era donde iban las parejitas un poquito a meterse mano. Lo de manco viene porque, claro, tenían las manos ocupadas en meterse mano y no estaban a otras cosas, ni a la película, ni siquiera a coger palomitas. O bueno, a lo mejor entre magreo y magreo, algo sí. Pero yo sí he llegado, no a vivirlo personalmente, porque sí que es verdad que era muy joven, pero de verlo, o sea, de verlo, de tú pasar o de mirar para atrás y ver cómo evidentemente el nombre viene al pelo, porque era la fila de los mancos. Pues la fila de los mancos, cuando yo ya empecé a ir al cine más conscientemente, no se conocía así, pero ha existido, existe y existirá. Obviamente es un término que se ha quedado igual un poco anticuado, pero que existe, o sea, no hay más, eso lo sabrán las parejas. El acomodador, que era pues aquella persona que estaba sobre todo en los cines, digamos, en los cines más grandes, en los cines de la Gran Vía, ¿no? Que iba con la linternita para colocarte, porque tanto los cines de barrio, el cine de verano, pues tú entrabas, te sentabas donde veías 2 huecos o 3 huecos o lo que fuera y ya estaba. ¿Acomodador sí o no? Pues como yo he sido siempre de estar antes de que empezase la peli, para mí no. Pero entiendo que es menos molesto un acomodador que lleva a la gente a su sitio que gente que está buscando y bueno, es más, por motivos obvios, molesto. Pero bueno. Pues yo la figura del acomodador, el acomodador como sí, no como ahora, que simplemente te coge el ticket y te dice tira para allá y en esa sala. No, antes era, tú lo tenías ahí, digamos, en la entrada de lo que era la sala y te acompañaba hasta tu fila y te decía dónde estaba. Sobre todo muchas veces venía muy bien cuando habías entrado, digamos, con la película ya o los anuncios ya empezado, que estaba todo oscuro y no veías nada. Entonces él iba con su linternita y te llevaba hasta su sitio, eso sí, luego posteriormente una propinilla siempre se llevaban. Y yo siempre lo he agradecido, el que estén los acomodadores. Casi lo prefiero que no como ahora, que entran las familias, que entran ahí en medio de la película cargados
mirando al móvil, apuntando con el móvil con la luz del flash allí a todo el mundo para ver dónde están, porque van desorientados. Yo creo que sigue siendo necesario, a mi sincera y humilde opinión. Qué maravillosa afición, ¿no? Yo tengo, pues, como si fueran tesoros, ¿no? Los cromos de Star Wars, por supuesto, de la Guerra de las Galaxias, de Mazinger Z, de Galáctica. Entonces el concepto, sobre todo en personas que no tenían mucho dinero, pues por ejemplo a mí mi padre me compraba, cuando salía la colección, me compraba el álbum, que es lo primero que te compran, y me compraba cuatro sobres, ¿no? Con esos 4 sobres pues ibas pegando, ya tenías repes, los repes los cambiabas entre semana, ¿no? Y con los compañeros de clase en el recreo, tal, y luego cada fin de semana, lo típico del domingo, que compraban el periódico, pues me compraba 2 sobres. Pues cada fin de semana 2 sobres. Y entonces con eso tenías que ir manejándote hasta terminar la colección, que tardabas meses en terminarla. Y ya cuando te quedaban unos poquitos, 7, 8, 5 cromos, que ya eran sobre todo los más difíciles de conseguir, pues entonces mi padre me llevaba al rastro, ¿no? Al rastro de Madrid, donde estaban, pues eso, los puestos especializados en cromos. Entonces tú pedías los cromos que te faltaban, pagabas, evidentemente, porque si el sobre valía, yo qué sé, 5 pesetas, pues a lo mejor solo ese cromo te valía 10 pesetas. Pero bueno, lo pagabas y ya terminabas la colección. De hecho, hay un cromo que era prácticamente imposible, de Luke Skywalker, vestido de piloto con el casco, que era prácticamente imposible de conseguir, y yo le tengo raspado porque dije, vamos a comprarlo aunque sea raspadito, como si lo hubieran arrancado, ¿no? Y así está, digamos, en deficiente estado, pero porque es que no había manera de conseguirlo, ¿no? Bueno, Víctor, vemos que no lo has entendido. El tema eran los fotocromos, no los cromos. Cromos, oye, que también había cromos de cine, de película, que yo he llegado a coleccionar, pero estoy hablando de los fotocromos. Los fotocromos son esas fotos que ponían también en la entrada al lado de la taquilla de los cines, donde tú veías, digamos, las imágenes que más impactaban o que más te podían llamar la atención para venderte lo que es el producto, en este caso que era la película. Como por aquel entonces no había internet, no había móviles, digamos que tú te fiabas un poquillo de lo que era el cartel, esas obras de arte de carteles que había en aquella época, que eran alucinantes, muchos, la mayoría, sobre todo de la Gran Vía, que eran pintados a mano por grandes artistas, pero luego tú, cuando ibas ya allí a la taquilla, lo que te fijabas era en los fotocromos. Y según veías tú, decías, joder, pues esta película tiene que ser interesante, tiene aquí unas escenas muy chulas. Y a mí me encantaban también los fotocromos, que es una cosa que yo creo que se ha perdido. Yo, por lo menos ahora, ya no lo veo. Y me encantan. De hecho, me consta que hay gente que los colecciona, los originales, y la verdad que son una auténtica pasada. No, lo de los carteles es que es criminal, es un arma de doble filo, porque te puede encantar o te puede llevar una decepción del copón dentro de lo esto, porque otras veces estaban hechos apuesta para engañar, para que tú lo relacionases con otras películas que habían tenido éxito, y claro, entrabas como un toro al trapo, que se suele decir, ¿no? Entonces, carteles, a mí me gustan, reconozco. Y deberían de hacer más y deberían ser más artesanales. Hoy día ya con el Photoshop y los montajes así tan foto sobre foto, pierde mucho encanto. Pero bueno, no me parece mal. ¿Qué decir de los carteles? O sea, los carteles de las películas, muchas veces ibas a ver la película por el cartel, ¿no? Porque te había fascinado, los actores, las actrices, bueno. En cuanto a los carteles, pues qué tengo que decir, que son auténticas obras de arte.
muchas a mí se me han quedado marcadas. Cuando iba paseando por la zona de los cines, veía esos carteles, sobre todo la Gran Vía, que ya he dicho que muchos eran pintados a mano, ¿no? O sea, eran auténticas obras de arte pintadas a mano. Y aún así, aunque no fueran pintados a mano, muchos, yo creo que la mayoría te llamaban muchísimo la atención y eran increíbles obras de arte. Yo me acuerdo dos que me llamaron muchísimo la atención en su momento fue la de Pesadilla en Elm Street. O sea, yo me acuerdo de quedarme alucinado, o sea, de querer entrar al cine a verla. Ya solamente también aquella frase lapidaria de si Nancy no despierta de su pesadilla, siempre se quedará dentro, algo así era. Eso, encima esas frases eran como, wow, tengo que ver esta película. Y otra que me gustó mucho lo que fue tanto el cartel, que fue alucinante, como los fotocromos, fue Miedo Azul, esa película basada en una obra de Stephen King, que ni la obra original es Silver Bullet, que es Bala de Plata. Va de licántropos, ¿no? De un hombre lobo que siembra el terror en una población norteamericana y sale Corey Haim, ¿vale? Que era un chaval que iba, en esta película interpretaba a un chaval que iba en una especie de silla de ruedas motorizada, además que su tío, el Gary Busey, le fabrica una súper chula, y a mí me encantó y dije, esta película quiero ir a verla, y me acuerdo de verla y alucinar. Y vuelvo a decir que lo de los carteles es, vamos, una parte muy importante del cine que no se debería perder. Hoy en día con el tema de Photoshop y otras artes gráficas, bueno, algunos están bien, pero yo creo que le resta mucho el tema no sé, de llamarte la atención. O sea, se centran muchísimo en poner a la estrella de turno ahí como algo principal, pero no te cuentan, digamos, lo que es la historia o atraerte, porque en este caso sí que ya no era solo poner al protagonista o a los protagonistas. En el dibujo del cartel te venía casi una especie de pequeño resumen de lo que podía ser la película. Vamos, los carteles son joyas. Realmente no sé si es la primera película que vi, o sea, no puedo asegurar que fuera, pero sí es la primera que recuerdo haber visto en un cine. El cine se llama Luis Tarama, hoy día pues obviamente no existe, y la película fue Robin Hood, la de Disney, en la que Robin Hood pues es un zorro y demás, y recuerdo una llorera en una escena que pensábamos que Robin Hood pues se ahogaba y tal, madre mía. Películas que me hicieran sentir, hay muchas y que me emocionaron. De la que más emoción recuerdo igual es de E.T., que la vi en casa de un amigo por primera vez y me la pusieron casi para mí exclusivamente y qué manera de intentar aguantarme la llorera cuando E.T. se muere, madre mía. Pero bueno, que ha habido muchas que me han hecho emocionar. Las de terror me emocionan mucho, o sea, me gusta sentir miedo, pero me gusta sentir miedo, no las películas actuales que lo que hacen es con un golpe sonoro, con un efecto de sonido, claro que me asustas, pero me das miedo. Películas que me tensen, como me tensaba El Exorcista, como me tensaba Poltergeist, como me tensaba incluso las primeras de Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street, pocas, es que es eso, de hoy son efectos sonoros y estoy tranquilo, me das un golpe de efecto y claro que me asusto, pero no paso miedo. A ver, mis primeros recuerdos de películas de haber visto en cine, de los primeros recuerdos que yo tengo, es para mí E.T., creo que fue de las primeras, E.T., Superman 2, creo que ni siquiera era la 1, Superman 2, y luego más adelante alguna película, incluso yo creo que de terror, llegué a ver, siendo, fíjate, menor de edad, pero llegué a meterme porque antes no había tanta vigilancia en los cines a la hora de que un niño se pudiera colar a una película de terror, y me acuerdo perfectamente de Pesadilla en Elm Street, por ejemplo. Y esos son mis recuerdos digamos, de las primeras películas que vi. Enfatizar por ejemplo, E.T.
ET, digamos, para mí fue una película que incluso me llegó a emocionar. Y es la única película en la que en un cine he llegado a llorar, ¿vale? Esa escena cuando encuentran a ET medio muerto en un río ahí medio ahogado, y luego cuando se va apagando y muriendo y le cierra la bolsa, yo ahí recuerdo de saltárseme las lágrimas y emocionarme. Bueno, y luego el subidón que me dio cuando de repente sube la flor y se le enciende el corazón y ves que revive. O sea, fue una emoción tal, igual que la música, por ejemplo, de Superman, yo la recuerdo de escucharla en el cine, que por aquel entonces el sonido tampoco es que fuera ni siquiera estereofónico, era casi, yo creo que era mono, incluso había como eco, pero esa música de que tanto de ET como sobre todo de Superman, esa sintonía, es que te ponía los pelos de gallina. Perdón, los pelos de punta y la piel de gallina. ¡Ay, Dios mío! Espero que os hayan gustado las reflexiones, que las hayáis compartido también. Y nos seguimos viendo. Un abrazo y que la fuerza os acompañe. Bueno, pues queridos nostálgicos, queridos ochenters, hasta aquí el primer vídeo de conversaciones de los tres amiguetes ochenters, que queremos compartir toda nuestra experiencia y sabiduría en relación a los ochentas, en relación al cine, a las series y demás. Y en este caso ha sido específicamente de lo que es cine, sobre todo de esa época. Y si os gusta, pues ya sabéis, esperamos seguir adelante. Si vemos que esto cuaja y la gente le gusta, seguiremos adelante. Incluso si no gusta o la gente no nos sigue, también seguiremos adelante, porque nos encanta encontrarnos, aunque sea así, virtualmente, para debatir de estos temas, para explicar o aclarar nuestras experiencias y dar a conocer incluso a mucha gente que no sabe de esa época cosas que están bien que nosotros ilustremos un poquito. Todo humildemente, evidentemente, no somos profesionales ni expertos en nada, pero somos gente cinéfila, gente ochentera, gente aficionada, pero con muchísimo amor, sobre todo por el séptimo arte, que para mí es el arte total, porque enmarca y abarca todos las demás artes. Tiene música, la pintura, el dibujo, lo que es el teatro, la actuación, todo, la literatura, lo tiene todo enmarcado en uno, que es el cine. Bueno, amigos, dejo de enrollarme más, encantado de veros por aquí. Si os ha gustado también me gustaría que compartierais con más gente, que os suscribierais al canal y pues nada, agradecer también a mis dos colegas, a Miguel Kelcho y a Víctor Chenter, que hayan estado conmigo colaborando, y es un placer haber estado con ellos y con todos vosotros y con todas vosotras. Un beso y hasta la próxima.